Hay ideas que son tan, pero tan poderosas que son prácticamente invisibles. Están tejidas en nuestro día a día, en todo lo que hacemos. Y esta es la historia de una de ellas. Una idea que empezó, imagínense, midiendo sombras en el desierto, y que hoy viaja por el aire para que un teléfono se conecte a Internet. A ver, esto suena como un acertijo, ¿no? ¿Un error de hace 1000 años? ¿Haciendo funcionar el Wi-Fi? Pues la respuesta nos va a llevar en un viaje increíble. Uno que conecta las pirámides de Egipto con la tecnología que usamos todos los días. Así que prepárense, porque la historia es fascinante. Todo arranca aquí, en el mundo antiguo, con un problema que parece simple, pero no lo es para nada. ¿Cómo se mide algo que, literalmente, no se puede tocar? Piensen en la altura de una pirámide o la distancia a la luna. No se puede usar una cinta métrica. Hacía falta una idea mucho, pero mucho más astuta. Los primeros en darle vueltas a esto fueron los agrimensores egipcios. Usaban palos y sombras para volver a trazar los límites de las tierras después de las inundaciones del Nilo. Era súper práctico, sí, pero el verdadero salto, la idea que lo iba a cambiar todo, llegó desde Grecia. Y aquí entran en escena nuestros primeros protagonistas. Primero, por allá en el 600 a.C. aparece Tales de Mileto. Él se dio cuenta de algo clave. La sombra de un objeto guarda una proporción directa con su altura. ¡Genial! Luego, siglos después, en el 150 a.C., Hiparco de Nicea tomó esta idea y la lanzó al cosmos. Creó la primera tabla de cuerdas para mapear las estrellas y de paso nos regaló los 360 grados del círculo que, bueno, usamos hasta el día de hoy. Y justo cuando parecía que la historia seguía un camino lógico, ¡pum!, da un giro inesperado hacia el este. Mientras Europa entraba en lo que llamamos la Edad Media, el conocimiento matemático no se perdió. No, fue conservado, fue transformado y, como vamos a ver, fue enriquecido por uno de los accidentes más afortunados en la historia de la ciencia. Ahora el foco de nuestra historia se va a la India, por el año 500 después de Cristo. Allá, un matemático brillante, Aryabhata, en lugar de usar la cuerda completa de un círculo como Hiparco, se concentró solo en la mitad. A esta media cuerda la llamó Jyotia Ardha. Y esa decisión, que parece un detalle menor, bueno, va a poner en marcha una cadena de eventos absolutamente increíble. Aquí es donde ocurre la magia, o bueno, el error. El término sánscrito Yarardha llega a los eruditos árabes, que lo transcriben como sonaba, Jiva. Siglos más tarde, en España, unos traductores latinos se topan con la palabra jiva y la confunden con una palabra árabe que sí conocían, Jaiv, que significa bahía o pecho. Y tradujeron eso, Jaiv, a su equivalente en latín, sinus. De ahí, de ese error, viene nuestra palabra seno. O sea que para que quede claro, el nombre de una de las funciones matemáticas más importantes que existen es, en esencia, un error, un malentendido cultural y lingüístico de hace 1 milenio que ha perdurado hasta hoy. Increíble, ¿no? Bueno, dejamos atrás los errores afortunados y saltamos al Renacimiento, porque esta matemática, que nació para medir sombras y estrellas, estaba a punto de bajar a la Tierra para desatar una revolución. Se convirtió en la herramienta que, literalmente, iba a redibujar el mapa del mundo. Hay que imaginarse cómo era el mundo antes de esto. Los marineros navegaban pegados a la costa porque meterse en mar abierto era básicamente arriesgarse a desaparecer para siempre. Pero de repente, con la trigonometría, podían calcular su latitud mirando las estrellas. El océano dejó de ser un abismo aterrador y se convirtió en una autopista. Esto no solo abrió la puerta a los viajes transoceánicos, sino que permitió dibujar el mundo como lo conocemos. El libro de Regiomontano, en 1464, fue como la chispa que encendió la pólvora, porque por primera vez trató a la trigonometría como una ciencia en sí misma, y esto puso herramientas superpoderosas en manos de exploradores como Colón, Vasco da Gama y Magallanes. Sus viajes, esos que redefinieron la historia, fueron posibles gracias a estos cálculos. El mapa del mundo literalmente fue dibujado con senos y cosenos. Y justo cuando uno cree que la trigonometría ya había encontrado su propósito final en los mapas y los barcos, llega un genio y lo cambia todo de nuevo. Esta frase marca el siguiente gran salto conceptual de nuestra historia. Con esto le damos la bienvenida a Leonhard Euler, posiblemente el matemático más prolífico de la historia.
En el siglo XVIII, Euler miró los triángulos y vio algo mucho más fundamental, mucho más universal. Vio ciclos, vio repetición, vio ondas. La revolución de Euler fue redefinir por completo el seno y el coseno. Ya no eran solo las divisiones entre los lados de un triángulo. Se convirtieron en funciones que describen un movimiento circular, algo que sube y baja una y otra vez. ¿Cómo qué? Como las olas del mar, como el sonido que viaja por el aire, como la luz de las estrellas. De repente, la trigonometría se había convertido en el lenguaje de la física. Y aquí, en este preciso punto, es donde toda nuestra épica historia aterriza de golpe en el siglo XXI. Toda esa travesía, desde las sombras egipcias hasta la mente de Euler, converge para crear el motor invisible que impulsa casi toda la tecnología que nos rodea. Este gráfico lo resume todo de una forma brutal. La trigonometría pasó de ser una herramienta para unos pocos astrónomos, casi un pasatiempo, a convertirse en el lenguaje fundamental de nuestro mundo digital. La explosión en su importancia es simplemente asombrosa. Y ahora vamos a ver exactamente por qué. Cada vez que se usa el teléfono, se está usando el legado de Euler. Esas señales de Wi-Fi que llevan los datos de un lado a otro son en esencia ondas de seno y coseno. Y el GPS calcula una ubicación triangulando señales con satélites en el espacio. Sin trigonometría, todo el mundo inalámbrico simplemente se apagaría. Pero esto va mucho más allá de las señales. En medicina, un electrocardiograma descompone el ritmo complejo del corazón en una suma de ondas de seno y coseno simples y predecibles. Y en los videojuegos, cada personaje está hecho de miles de triángulos. La trigonometría calcula en tiempo real el ángulo de cada uno de ellos para crear movimiento fluido. Hay que detenerse un segundo a pensar en esto. No son cientos, ni miles, son millones de cálculos trigonométricos cada segundo, solo para que un personaje pueda girar la cabeza en un videojuego. La escala es sencillamente una locura. Y aquí cerramos el círculo, desde la sombra de una pirámide, pasando por un error de traducción de hace 1000 años hasta el teléfono que todos tenemos. Ese hilo invisible de la trigonometría lo conecta absolutamente todo y nos demuestra algo increíble, que a menudo las ideas más abstractas son las que terminan construyendo el mundo real.